Cuando hablamos de agricultura urbana, nos viene a la memoria nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros orígenes o nuestras raíces desde cada una de nuestras familias. Hoy en día, al mencionar agricultura urbana y sobre todo en Bogotá, buscamos y pensamos en que se necesitan grandes áreas o espacios para poder sembrar en nuestras casas. Pero se nos olvida, vuelvo y repito, que desde siempre en cada hogar hemos tenido plantas o matas, no solo de jardín, sino también medicinales o aromáticas. Eso quiere decir que mantenemos nuestra cultura familiar de tener maticas en la casa y significa que desde siempre hemos sido agricultores urbanos. Actualmente y por la pandemia podemos entender que no necesitamos un espacio amplio, sino necesitamos unas materas adecuadas para que todas nuestras plantas, sean hortalizas, medicinales o frutales, tengan un óptimo o buen desarrollo, un crecimiento adecuado y una producción excelente para el autoconsumo, para compartir con los vecinos y para aprender a conocer nuevas recetas en torno a lo que hemos sembrado. Nosotros podemos trabajar agricultura urbana de dos maneras: en recipientes o materas que se conocen como zona dura, o también en los antejardines, en los solares, en pequeños lotes que también se conoce como agricultura en zona blanda. Si llegáramos a hablar de por qué es importante tener una huerta en la casa, podemos darnos cuenta que eso mejora en cierto modo nuestra calidad de vida. Hay muchas personas en donde sabemos que el solo hecho de remover la tierrita de la matera le genera una distracción no solo personal sino espiritual y también un cambio, digámoslo así de alguna manera, en las preocupaciones del diario vivir. También vemos que en la ciudad hay varios espacios, sean en zonas blandas o en zonas duras, donde no hay un manejo adecuado, y tener una huerta en la casa nos permite optimizar o mejorar dichos espacios. También tener una huerta en nuestras casas genera una gran importancia porque recuperamos y retomamos el manejo de el uso y el consumo de semillas nativas, como por ejemplo la quinoa, el amaranto, la papa como la especie de papa corneta y así sucesivamente. Aprendemos a conocer nuevas recetas sobre cómo consumir de otra manera la lechuga, las acelgas, el brócoli, el coliflor, los tomates, diferente a las ensaladas o a las sopas. Otra cosa importante de tener huerta en nuestra casa es que también hacemos un cambio en los hábitos de consumo de hortalizas, tubérculos, granos y frutos frescos. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados que la cáscara de la papa la botamos, pero hay una receta muy fácil que es lavar la papa, pelarla, esa cáscara de la papa la dejamos en un recipiente de agua con sal mientras estamos cocinando nuestras papas para el almuerzo o para la cena. Podemos escurrir esas cáscaras que ya han sido previamente remojadas y posteriormente de tenerlas escurridas, lo que hacemos es que se sofríen y obtenemos un alimento diferente que se llaman chicharrones de cáscara de papa. Y también podemos aprender que un jugo con un poquito de remolacha nos sirve para recuperar los niveles de anemia que a veces podemos tener nosotros en nuestro organismo. También es pertinente mencionar que en Bogotá
La agricultura urbana ha venido trabajándose desde el 2004 y en el transcurso de las diferentes ejecuciones de los alcaldes distritales se han venido desarrollando planes y proyectos en torno a ese tema. Actualmente la alcaldesa está trabajando, estimulando y fortaleciendo el proceso de agricultura urbana en diferentes espacios. Hoy día podemos ver que en pequeños espacios como en las bibliotecas públicas, en los centrodías de donde se trabaja con personas mayores, en los colegios, en los lotes, en los patios, en las terrazas, en el jardín botánico, también se trabaja el tema de agricultura urbana. Podemos encontrar paredes vivas que en vez de tener plantas de flores o de jardines, encontramos aromáticas, plantas condimentarias y algunas hortalizas. Cuando nosotros trabajamos el tema de agricultura urbana o lo queremos trabajar, la idea es que cada persona desde su imaginación ubique e identifique diferentes recipientes con profundidades en promedio de 10 centímetros a 30 centímetros o máximo 60 o 70 centímetros, en donde puedan tener sembradas diferentes especies como cilantro, rábano, remolacha, zanahoria, algunas especies de hojas como la selga, la espinaca, las lechugas, algunas otras especies como el brócoli, el coliflor, los tallos, los repollos y algunos calabacines, el zucchini y las recipientes de mayor profundidad para sembrar papa, para tener uchuva o quizás para tener alberja o frijol. Entonces, si nos damos cuenta no necesitamos grandes áreas o espacios para tener nuestra huerta en las casas o en diferentes lugares. Simplemente es tener el interés y las ganas de poder sembrar y de querer sembrar los alimentos que hoy en día no sabemos qué procedencia tienen y qué manejo le han dado. Lógicamente que cuando hablamos de agricultura urbana y su importancia es porque esto se volvió un tema de moda. Nosotros podemos buscar por internet y por otros medios tecnológicos que agricultura urbana se está trabajando a nivel de Colombia en Cartagena, en Medellín, en Antioquia, en el Cauca, en el Tolima, en Cundinamarca y también en otros países como Perú, Argentina, Venezuela, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Francia, entre otros. Cuando mencionamos todos esos países, todas esas ciudades, eso nos genera un grado de motivación en el cual nosotros podemos en cada uno de nuestro espacio, y vuelvo y digo, de acuerdo a nuestra imaginación, poder trabajar en las áreas diferentes tipos de especies para también tener un manejo alelopático que se entiende de una manera muy práctica como las plantas amigas y las plantas no amigas, que nos generan que se evite el ataque de ciertos insectos y enfermedades. En nuestras diferentes huertas podemos hacer el diseño que cada uno de nosotros consideremos como el más adecuado y el más bonito y visualmente el más atractivo para las personas que vayan a conocer nuestra huerta. También podemos generar pequeños diseños a escala, trabajar con asociación de cultivos, como por ejemplo sembrar ajo y fresa, que permite que el ajo evite que haya un gusano cogollero que dañe las fresas, o sembrar una combinación de lechuga y espinaca que permite que ambas especies, por ser de hoja, permitan que cada una mejore mucho más su sabor.
Nosotros antiguamente veíamos que nuestros abuelos sembraban primero el maíz y después de que aparecía la cañita, sembraban alrededor del maíz el frijol. Eso tiene una razón de ser y ese era el manejo alelopático tradicional. Primero la caña del maíz servía de soporte o tutor para el frijol, pero esa combinación de esas dos plantas permitía que el gusano y que algunas mariposas evitaran que llegaran a esos dos cultivos. ¿Qué necesito yo para tener mi huerta en la casa? Necesito que mi espacio tenga buena entrada de luz, sea en semillero, sea en plántula o sea ya el crecimiento de la planta. Necesita mínimo 8 horas diarias de luz solar. Lógicamente que no solo necesitan luz para generar o realizar su proceso de fotosíntesis, sino también necesitan el acceso al agua, porque el agua permite que a través del suelo la planta reciba algunos nutrientes que hay dentro del suelo y dentro de lo que llega también con el agua. Necesita aire, una buena ventilación es aconsejable para que nuestras plantas eviten que sean atacadas por hongos o que cuando haga mucho frío por el tema de las heladas se quemen nuestras plantas. Y contar con un buen suelo o sustrato que puede ser a base de tierra o de compost o de lombriabono que genera que haya un nivel nutricional óptimo o adecuado para que nuestras plantas se desarrollen de manera óptima. Cuando vamos a trabajar en un lote o en diferentes espacios para siembra, yo tengo que mirar si puedo sembrar en surcos o en eras, que son las que comúnmente uno conoce cuando va de paseo al campo, o en camas, que son unas adaptaciones especiales para que quede mucho más fácil el manejo de los diferentes cultivos que uno va a realizar. Pero si llegáramos a tener un espacio como una terraza o un patio donde no hay acceso de tierra o de sustrato, ¿qué podemos o qué materiales podemos utilizar? Podemos utilizar las canecas de 5 galones, podemos sembrar en esas botellas plásticas que ya normalmente se desechan o se reciclan y podemos sembrar en otros tipos de recipientes. Me explico. Podemos sembrar alberjas y caléndula y frijol en botellas. Podemos sembrar en las canecas algunos frutales y la papa la podemos sembrar en las canecas. Podemos elaborar con madera unas camas de siembra. De una estiba de madera se puede armar una cama de siembra y ahí podemos tener nuestros cultivos. Podemos construir nuestras bolsas de siembra para los conocidos muros verdes. Podemos aprender a manejar y a elaborar los famosos tubulares o chorizos y los cojines, que son unas formas muy sencillas y muy prácticas para tener hortalizas sembradas en espacios donde no tenemos mucho acceso a la tierra. También podemos utilizar recipientes en madera, de plástico, las bandejas de huevos. De ahí en adelante, cualquier recipiente que cada uno de nosotros veamos con un potencial para que se pueda utilizar para sembrar, nos sirve como matera para tener nuestros alimentos o nuestras hortalizas o aromáticas sembradas. ¿Qué especies podemos sembrar en nuestras huertas? Podemos tener ajo, que no solo nos sirve para los guisos, sino que también aprendemos que es un diurético, es un antiséptico, que es un gran desinfectante y descongestionante, que es un alimento muy digestivo y que también manejan tensión alta. Podemos sembrar la caléndula, que es una planta de una flor amarilla o anaranjada,
que tiene un uso medicinal, pero también es un excelente controlador para cuando hay producción de hongos. Podemos sembrar cidrón, que es una planta aromática, normalmente uno la consume fácilmente, pero también el cidrón tiene la característica que es un relajante muscular, y una deliciosa agüita de cidrón sirve cuando uno ha tenido un ejercicio muy intenso y nos genera un descanso después de haber tomado dicha aromática. Podemos volver a sembrar los cubios, ¿sí? Que culturalmente no a todo el mundo le gustan, pero que son usados como alimento diurético, tiene un gran contenido de hierro y que sirve para controlar afecciones del hígado o del riñón, y también son un antibiótico o considerado un antibiótico natural. Podemos tener albahaca, que es una planta no solo por su olor, sino por el uso a nivel condimentario, que normalmente se utiliza para cuando uno va a preparar la pasta. Y así sucesivamente podemos utilizar y aprender, por ejemplo, cuando estamos o sufrimos de falta de sueño, hacer un buen consomé con lechuga y cilantro nos genera una sensación de satisfacción y nos estimula para poder descansar mucho mejor. Podemos también en nuestras huertas tener fresas que tienen una propiedad no solo alimenticia, sino diurética y antirreumática, y tiene un gran contenido de vitamina C. Las lechugas, como antes había mencionado, que ayuda a conciliar el sueño, y es uno de los alimentos que se recomienda para las personas que sufren de diabetes y que ayudan o estimulan o favorecen el sistema inmune del organismo. El rábano, que muchas personas los conocemos como uno de los alimentos para las ensaladas o para bajar de peso por su contenido de yodo, pero también sirve para tratar enfermedades biliares y estimulan o favorecen la cicatrización y mejoran el apetito. La ruda, que culturalmente se maneja para las energías, pero también tiene una propiedad sedativa y mejora algunas afecciones de carácter digestivo. La zanahoria, que todos sabemos que sirve para la visión, pero también la zanahoria es conocida como el bronceador natural, que muy pocos aprendemos a consumir. La espinaca, que todos conocemos como el alimento de Popeye porque aporta hierro al organismo, pero también contiene fibra y vitamina C, es un excelente antioxidante y ayuda a mejorar el sistema inmune del organismo. El maíz, que se ha perdido mucho su uso y su consumo, pero tiene una gran cantidad de fibra que contribuye a controlar los problemas de estreñimiento o de digestión en las personas. Las arracachas, que ahora hay unas especies de arracacha para clima frío y vemos que contienen buena cantidad de vitamina C y vitamina A. La cebolla cabezona o la cebolla larga o la cebolla puerro y el cebollín, que lógicamente es un antiséptico natural, estimula los procesos respiratorios y sirve para el manejo de hipertensión o el reumatismo. Y la famosa quinoa, que es un pseudo cereal o considerado un superalimento por su aporte de proteína y contener aminoácidos esenciales para nuestro organismo. Cuando vayamos a montar nuestras huertas caseras, es importante que sepamos los ciclos de cada cultivo, desde que yo lo siembro en semillita hasta que ya obtengo la planta lista para el consumo, para que tengamos claro que dentro de 3 o 4 meses yo voy a tener lechugas para comer, que aproximadamente en 4 o 5 meses yo ya voy a cosechar papa criolla, que en un mes o mes y medio yo puedo ir sacando cilantro de mi huerta,
que más o menos en 3 meses yo ya puedo ir arrancando hojitas de acelga o de espinaca para mi ensalada o para mis jugos. Y tener desde cada uno de nuestros hogares y nuestras huertas una planificación de siembra, saber qué voy a sembrar, qué quiero sembrar y cómo lo voy a sembrar para mantener una producción continua en la medida de nuestras posibilidades durante todo el año, tener unas cantidades adecuadas y unas calidades deseadas de lo que sembramos. Lógicamente, si en nuestras casas contamos con mascotas, sean perros o gatos, tener muy delimitada nuestra huerta para que las mascotas tengan su espacio y nuestra huerta también. Y así evitar que haya acceso de otros animales a nuestro espacio de huerta y generen daños en la misma huerta y nos generen inconvenientes a nosotros. Es sabio también que tengamos un cuaderno o un diario de campo en donde anotemos cada una de las labores y tareas que desarrollamos en nuestra huerta. Tener muy claro que nuestra huerta va a ser un espacio de distracción, de relacionarnos con nuestra misma familia y con los vecinos, de poder aprovechar y mejorar en nuestros hogares no les habíamos dado una utilidad, pero también que sea un espacio de aprendizaje de sabores y saberes con otras personas y con personas de nuestra misma familia. Vuelvo y digo, es muy importante y muy rico que cada uno podamos contar con nuestra huerta casera en nuestras casas.